La nieve caía como ceniza sobre el cementerio de Barcelona, cubriendo las lápidas con un manto blanco que parecía querer borrar los nombres de los muertos. Isabela Montero permanecía de pie junto a la tumba abierta de su madre, con 7 meses de embarazo evidentes bajo su abrigo negro de cachemira. El vestido de luto se tensaba contra su vientre hinchado, y el bebé pateaba como si pudiera sentir el dolor que atravesaba el corazón de su madre como una daga helada. Teresa Montero fue una mujer extraordinaria, pronunciaba el sacerdote con voz monótona, las palabras perdiéndose en el viento gélido que azotaba el pequeño grupo de dolientes. Apenas 30 personas habían acudido a despedir a la mujer que había sido el pilar de Isabela durante toda su vida. La muerte había llegado súbita, inesperada. Un infarto fulminante 3 días atrás, cuando Teresa regaba sus geranios en el balcón de su piso de l'Eixample. Isabela asintió mecánicamente, incapaz de articular palabra. Su garganta estaba cerrada por un nudo de dolor tan apretado que apenas podía respirar. Las lágrimas se congelaban en sus mejillas antes de poder limpiarlas. A su lado, su prima Carmen le apretaba el brazo en un gesto de apoyo silencioso. Ricardo no había venido. Ricardo nunca venía cuando ella lo necesitaba. Reuniones importantes en Madrid, había dicho por teléfono, su voz distante y profesional como si hablara con una empleada y no con su esposa. El fondo está cerrando una adquisición crucial. No puedo aplazarlo, cariño. Tu madre lo entendería. Tu madre lo entendería. Como si Teresa hubiera entendido alguna vez las ausencias constantes de su yerno, sus excusas elaboradas, la manera en que Isabela se había ido apagando poco a poco desde que se casaron hace 5 años. Pero Isabela había aguantado. Había sonreído. Había interpretado el papel de esposa perfecta del millonario Ricardo Velázquez, porque eso era lo que se esperaba de ella. El teléfono vibró en el bolsillo de su abrigo. 1 vez, 2 veces, 3 veces insistentes. Isabela lo ignoró, concentrándose en las palabras del sacerdote sobre el descanso eterno y la vida después de la muerte. Pero el aparato seguía vibrando con una urgencia que no podía ignorar. Frustrada, lo sacó con la intención de apagarlo completamente. La notificación la paralizó. El sistema de seguridad de su casa había detectado movimiento en el dormitorio principal. Extraño, considerando que Ricardo supuestamente estaría en Madrid hasta mañana, cerrando esa adquisición tan importante que no podía esperar ni siquiera por el funeral de su suegra. Isabela abrió la aplicación más por hábito que por preocupación real. Ricardo había insistido en instalar el sistema más avanzado del mercado. Cámaras en cada habitación, sensores de movimiento, grabación en la nube las 24 horas. Para tu seguridad, mi amor, había dicho, aunque Isabela sospechaba que era más para vigilarla a ella que para protegerla. La señal del cementerio era débil y la imagen tardó en cargarse. Cuando finalmente se aclaró, el mundo de Isabela se derrumbó más profundamente que la tumba abierta frente a ella. Ricardo estaba ahí, en su cama matrimonial. La cama donde habían concebido al bebé que ahora pateaba en su vientre. Pero no estaba solo. Una mujer rubia estaba montada sobre él, su espalda desnuda mostrando un tatuaje distintivo de mariposa en el omóplato derecho. Isabela reconoció inmediatamente ese tatuaje, esa melena dorada, esa piel bronceada artificialmente. Sofía Herrera, la abogada corporativa que Ricardo había contratado 6 meses atrás. La mujer que venía a cenar a su casa, que sonreía dulcemente mientras elogiaba la decoración, que preguntaba por el embarazo con aparente interés genuino. La mujer que ahora cabalgaba a su marido mientras ella enterraba a su madre. La mano de Isabela tembló tanto que casi deja caer el teléfono. El sacerdote seguía hablando. Algo sobre el Valle de Lágrimas y la promesa del paraíso. Los demás dolientes mantenían las cabezas gachas en respetuoso silencio. Isabela dio un paso atrás, alejándose de la tumba, su respiración formando nubes de vapor en el aire helado. Con dedos temblorosos, cambió a otra cámara. Esta mostraba el rostro de Sofía claramente mientras se inclinaba para besar a Ricardo. Pero algo estaba mal en la escena.
Sofía no dejaba de mirar hacia el despacho de Ricardo, conectado al dormitorio por una puerta lateral. Sus movimientos eran calculados, casi mecánicos, como si estuviera actuando. Isabela amplió la imagen. Sofía sostenía algo en la mano. Papeles. No, fotografías. Estaba fotografiando documentos mientras Ricardo yacía con los ojos cerrados, ajeno a lo que sucedía. La mujer trabajaba con eficiencia profesional, capturando página tras página con su móvil. El bebé dio una patada tan fuerte que Isabela jadeó, doblándose ligeramente. Carmen la sujetó inmediatamente. ¿Estás bien, Aísa? ¿Necesitas sentarte? Deberías descansar con el embarazo tan avanzado. Tengo que irme, susurró Isabela, su voz apenas audible sobre el viento. Lo siento mucho. Tengo que irme ahora mismo. ¿Ahora? Pero el funeral. Es una emergencia. Por favor, discúlpame con todos. Isabela se alejó tambaleándose hacia su coche, ignorando los murmullos confundidos a su espalda. El teléfono permanecía apretado en su mano, mientras se acomodaba en el asiento del Mercedes. Con manos temblorosas, activó la función de grabación de la aplicación, guardando todo en su cuenta privada de la nube, la que Ricardo no conocía. El viaje desde Barcelona hasta su mansión en la Costa Brava normalmente tomaba 2 horas. Isabela lo hizo en 1 hora y media, pisando el acelerador mientras la nieve comenzaba a caer más densamente, convirtiendo la autopista en una pista de patinaje traicionera. Llamó a Ricardo 15 veces durante el trayecto. Cada llamada fue directamente al buzón de voz. Intentó pensar racionalmente mientras conducía. Tal vez había una explicación. Tal vez Sofía estaba recuperando algo que Ricardo necesitaba urgentemente. Tal vez la posición íntima era un malentendido, un ángulo engañoso de la cámara. Pero en el fondo sabía la verdad. Los últimos 6 meses cobraban sentido súbitamente. Las noches tardías en la oficina, el comportamiento distante, la nueva colonia cara que no era la que ella le regalaba, la forma en que había empezado a criticar su apariencia desde que comenzó a notarse el embarazo. «Estás dejándote», había dicho la semana pasada, mirándola con disgusto mal disimulado mientras ella comía helado en el sofá. «Solo porque estés embarazada no significa que tengas que convertirte en una vaca». Isabela había llorado esa noche, sola en el baño, mientras Ricardo roncaba en la cama. Había achacado su crueldad al estrés del trabajo, a la presión de gestionar un fondo de inversión de 1.000 millones de euros. Siempre encontraba excusas para él. Ya no más. Irrumpió por la puerta principal a Bogues a las 4:17 de la tarde, todavía con su vestido de funeral, los tacones resonando en el mármol italiano del vestíbulo. La casa estaba en silencio, ese silencio particular de los espacios que guardan secretos sucios. «¡Ricardo!», gritó, su voz haciendo eco en los techos altos. No hubo respuesta. Subió por la escalera curva de mármol, su mano aferrándose al pasamanos de hierro forjado, como si fuera lo único que la mantuviera anclada a la realidad. Podía escuchar voces desde el dormitorio, bajas y urgentes. La puerta estaba entreabierta. «Necesitamos movernos más rápido», decía Sofía con tono profesional. «La investigación del Ministerio de Hacienda se está acelerando. Si encuentran las cuentas en Suiza...» «Ya te lo he dicho, todo está compartimentado», respondió Ricardo con impaciencia. «Aunque encuentren las cuentas offshore, no pueden rastrearlas hasta la fuente original. Los Herrera saben lo que hacen». Isabela empujó la puerta. Ricardo estaba de pie junto a la puerta de su despacho, envuelto en una bata de seda azul marino. Sofía estaba sentada en la cama, completamente vestida con un traje de chaqueta gris, una pila de documentos a su lado. «¿Isabela?» El rostro de Ricardo palideció como si hubiera visto un fantasma. «Se supone que estabas en Barcelona, en el funeral de tu madre». «El funeral de mi madre terminó temprano», respondió Isabela con una calma letal que no sabía que poseía. «Aparentemente, estoy interrumpiendo algo importante». Sofía se levantó rápidamente, recogiendo los papeles con movimientos nerviosos. «Señora Velázquez,
Esto no es lo que parece. Solo estábamos revisando unos documentos legales urgentes que no podían esperar. ¿En mi dormitorio? ¿Con mi marido prácticamente desnudo? La voz de Isabela subió una octava. Sal de mi casa. Ahora. Ricardo se interpuso entre ellas, sus ojos calculadores evaluando la situación. Isabela, estás siendo histérica. Son las hormonas del embarazo, cariño. Ya hemos hablado de esto. Sofía y yo solo estábamos. Te vi, lo interrumpió Isabela, sosteniendo el teléfono en alto. En las cámaras de seguridad, vi todo. Lo grabé todo. El color desapareció del rostro de Sofía. Intercambió una mirada rápida con Ricardo, una mirada cargada de significado que Isabela no pudo descifrar. ¿Qué exactamente viste?, preguntó Ricardo con cuidado, acercándose lentamente como si ella fuera un animal peligroso. Antes de que Isabela pudiera responder, el timbre sonó. Una vez, 2 veces. Luego golpes fuertes e insistentes en la puerta. ¡Policía Nacional!, una voz autoritaria gritó desde fuera. ¡Necesitamos hablar con Isabela Montero de Velázquez! Isabela miró a Ricardo con confusión y creciente terror. ¿Qué has hecho? La expresión de Ricardo cambió, toda pretensión de preocupación evaporándose. Su rostro se volvió frío y calculador, la máscara del esposo amoroso cayendo para revelar al depredador que siempre había sido. Lo que tenía que hacer, dijo con calma glacial. No estás bien, Isabela. El estrés de la muerte de tu madre, el embarazo avanzado, has estado teniendo delirios paranoides. Es comprensible pero peligroso, para ti y para nuestro bebé. ¿De qué estás hablando? Isabela retrocedió, el horror creciendo en su pecho. Los golpes en la puerta se intensificaron. Señora Velázquez, necesitamos que abra la puerta. Es por su propia seguridad. Ricardo sacó su móvil, mostrándole un documento oficial. Una orden de internamiento psiquiátrico involuntario, firmada por 2 psiquiatras de prestigio, el doctor Mendoza y la doctora Castel. Han estado tratándote por delirios paranoides durante semanas, solo que no lo recuerdas debido a tu condición. ¡Eso es mentira! Nunca he visto a ningún psiquiatra. Has estado viéndolos 2 veces por semana durante el último mes. Ricardo continuó suavemente, como si hablara con un niño. Incluso amenazaste con hacerte daño a ti misma y al bebé si te dejaba. Está todo documentado, Isabela. Cada sesión, cada episodio psicótico. Yo nunca. La puerta principal se abrió de golpe. 4 agentes de policía entraron, seguidos por 2 paramédicos con una camilla. Isabela reconoció al sargento López. Habían coincidido en varias galas benéficas. Él evitó su mirada. Señora Velázquez, dijo el agente principal, una mujer de rostro amable pero firme. Necesitamos llevarla al hospital. Es por su seguridad y la del bebé. Su esposo está muy preocupado por usted. ¡Él está mintiendo!, gritó Isabela, la desesperación tiñendo su voz. No estoy loca. Está teniendo una aventura. Está involucrado en algo ilegal con los Herrera. Los agentes intercambiaron miradas significativas. Claramente, Ricardo les había advertido sobre sus delirios. Por favor, no haga esto más difícil de lo necesario, dijo la agente con suavidad. Es solo por 72 horas, para evaluación. Piense en su bebé. Isabela miró a Ricardo. Él estaba de pie con su brazo protectoramente alrededor de los hombros de Sofía, interpretando perfectamente el papel del esposo preocupado que había tenido que recurrir a medidas extremas para proteger a su esposa enferma. Por favor, mi amor, dijo con voz quebrada por una emoción fingida. Deja que te ayuden. Hazlo por nuestro hijo. Mientras los agentes la escoltaban hacia la salida, Isabela vio a Sofía sonreír. Fue rápido, apenas un destello, pero inequívoco. Todo había sido planeado. Cada detalle meticulosamente orquestado. La habían atrapado como a un ratón, y ella había caminado directamente hacia la trampa. El ala psiquiátrica del Hospital Sant Pau
se alzaba como una contradicción arquitectónica en el corazón de Barcelona. Desde fuera, parecía un edificio modernista más, con sus líneas elegantes y jardines cuidadosamente mantenidos. Pero Isabela Montero de Velázquez sabía ahora que las apariencias más hermosas podían esconder las realidades más crueles. Las paredes de su habitación estaban pintadas en un tono lavanda pálido, que supuestamente promovía la calma. Isabela había contado cada imperfección en esa pintura durante las 36 horas de su encierro. 17 pequeñas burbujas donde el pintor había trabajado con prisa, una mancha en la esquina superior derecha que parecía una mariposa si entrecerraba los ojos, 3 lugares donde la capa anterior de pintura institucional verde menta se asomaba como recuerdos no deseados. La doctora Patricia Mendoza estaba sentada frente a ella por 4ª vez desde su ingreso forzoso. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello recogido en un moño tan apretado que parecía estirarle las comisuras de los ojos. Sus manos, Isabela había notado, nunca dejaban de moverse, ajustando sus gafas, tamborileando con el bolígrafo, alisando arrugas invisibles en su bata blanca impecable. Eran las manos de alguien que había aprendido a no quedarse quieta, a no dar espacio al silencio donde las verdades incómodas pudieran crecer. Isabela, comenzó la doctora con esa voz modulada que había perfeccionado durante años de práctica, ni muy alta ni muy baja, diseñada para no provocar. ¿Cómo te sientes esta mañana? Isabela consideró sus opciones. Había intentado la verdad, había intentado la lógica, había intentado la súplica. Nada había funcionado. Cada palabra que pronunciaba era filtrada a través del prisma del diagnóstico predeterminado. Paranoia aguda, con delirios de persecución. Cansada, respondió finalmente. Era verdad, al menos. No había dormido más de 2 horas seguidas desde que llegó. Los gritos de otras pacientes perforaban la noche como agujas, recordándole que no estaba sola en esta pesadilla institucionalizada. Es comprensible, la doctora Mendoza asintió, haciendo una nota en su expediente. Isabela podía ver su nombre en la parte superior del archivo, pero debajo, en letras rojas, decía: paciente de alto riesgo, vigilancia constante. El embarazo avanzado, combinado con el trauma de perder a tu madre, puede causar agotamiento extremo. Y cuando estamos agotados, nuestra mente puede jugarnos trucos terribles. Isabela apretó los puños bajo la mesa, sintiendo sus uñas clavarse en las palmas. El dolor era real, concreto, un ancla en un mundo donde su realidad estaba siendo sistemáticamente negada. No son trucos mentales, dijo con voz medida, habiendo aprendido que cualquier muestra de emoción sería catalogada como inestabilidad. Vi a mi esposo con otra mujer. Tengo las grabaciones. Las grabaciones que nadie más ha visto. La doctora respondió con esa sonrisa condescendiente que Isabela había llegado a odiar. Isabela, hemos revisado todos tus dispositivos. No hay ningún video de tu esposo siendo infiel. Estos recuerdos falsos son un síntoma clásico de psicosis posparto. No he dado a luz todavía, Isabela señaló, su mano instintivamente moviéndose hacia su vientre abultado donde su bebé, o bebés, los médicos habían mencionado la posibilidad de gemelos, pero se negaban a confirmar. Se movía inquieto. La fisicosis perinatal puede comenzar durante el embarazo, la doctora explicó pacientemente, como si hablara con un niño particularmente lento. Tu esposo mencionó que has estado cada vez más paranoica durante meses, siguiéndolo, acusándolo, creando elaboradas teorías de conspiración. Ricardo está mintiendo. Las palabras salieron planas, desprovistas de la desesperación que había teñido sus primeras protestas. Había aprendido que la emoción era su enemiga aquí, que cada lágrima era una evidencia más de su supuesta inestabilidad. La doctora Mendoza se inclinó hacia adelante, su expresión adoptando lo que probablemente consideraba compasión, pero que a Isabela le parecía más como lástima calculada.
Isabela, sé que esto es difícil de aceptar, pero tu esposo te ama. Está desesperado por ayudarte. Sabes que ha venido cada día desde tu ingreso. Se sienta en la sala de espera durante horas, esperando que estés lo suficientemente estable para verlo. Isabela casi se rió. Ricardo, el maestro manipulador, interpretando el papel del esposo devoto para el personal del hospital. Probablemente traía flores, tal vez incluso derramaba alguna lágrima estratégica cuando hablaba de su querida Isabela, y cómo solo quería que su familia estuviera completa de nuevo. «Quiero hablar con un abogado», dijo Isabela, aunque sabía que era inútil. Lo había pedido cada día. «Por supuesto. Tienes ese derecho». La doctora asintió. «Una vez que estés estabilizada. Pero primero, necesitamos asegurarnos de que no eres un peligro para ti misma o para tu bebé. Tu esposo mencionó que habías amenazado con... Nunca amenacé nada». Isabela la interrumpió, pero la doctora continuó como si no hubiera hablado. «La ideación suicida es seria, Isabela. No podemos ignorar las preocupaciones de tu esposo». El resto de la sesión siguió el guión familiar. La doctora Mendoza presentaría alguna distorsión de la realidad de Isabela. Isabela la negaría. La doctora anotaría su resistencia al tratamiento y falta de percepción de la enfermedad. Era un círculo vicioso diseñado para quebrarla, para hacer que dudara de su propia mente hasta que aceptara su versión de la realidad. Cuando finalmente la escoltaron de regreso a su habitación, Isabela encontró a su compañera, María, sentada en su cama, meciéndose suavemente hacia adelante y hacia atrás. María llevaba aquí 6 meses, había susurrado una noche. Su familia la había internado después de que comenzó a hablar sobre cámaras ocultas en su casa. ¿Tuviste tu sesión?, María preguntó sin levantar la vista. Isabela asintió, hundiéndose en su propia cama. Los muelles protestaron bajo su peso, un sonido que se había vuelto extrañamente reconfortante en su monotonía. «Te preguntó sobre los medicamentos». «Siempre lo hace». María finalmente la miró, y por un momento sus ojos parecían perfectamente lúcidos. «No todos están locos aquí, ¿sabes? Algunas de nosotras solo sabemos demasiado, vemos demasiado, hablamos cuando deberíamos callar». Isabela sintió un escalofrío recorrer su columna. «¿Qué viste tú?» «Mi esposo con su secretaria. Como tú. Solo que yo no tenía pruebas, y él tenía amigos médicos». María volvió a mecerse. «3 años después, ni siquiera estoy segura de lo que vi más. Tal vez sí estoy loca ahora. Es más fácil que recordar». Esa noche, Isabela yacía despierta contando los agujeros en las placas del techo. 1423 en la placa directamente sobre su cama. Era un número que había memorizado. Un hecho inmutable en un mundo donde todo lo demás estaba sujeto a revisión. Podía escuchar los sonidos del hospital nocturno. Pasos en el pasillo. El murmullo distante de las enfermeras en su estación. El llanto ocasional de alguna paciente perdida en pesadillas o recuerdos. En algún lugar de este edificio, había mujeres que realmente necesitaban ayuda. Pero también había otras como ella. Prisioneras de sus propias vidas. Encerradas por ser inconvenientes. Su bebé se movió. Una serie de patadas que se sentían como código Morse contra sus costillas. Isabela puso su mano sobre su vientre, sintiendo el contorno de un pequeño pie o codo presionando contra su palma. «Lo siento, mi amor», susurró en la oscuridad. «Mamá va a sacarnos de aquí. De alguna manera». Pero mientras las horas se arrastraban hacia el amanecer, Isabela se enfrentó a una verdad aterradora. Tal vez no podría. Tal vez esto era su vida ahora. Una existencia crepuscular donde su realidad siempre sería cuestionada, donde su voz nunca sería creída, donde su hijo nacería en cautiverio y sería criado por un hombre que había orquestado todo esto. El pensamiento era insoportable. Pero en esa oscuridad, en esa desesperación, algo más comenzó a crecer. No esperanza exactamente, sino algo más duro, más afilado. Determinación cristalizada de desesperación, si no podía convencerlos de su cordura.
tendría que encontrar otra manera. Y mientras contaba los agujeros del techo por centésima vez, un plan comenzó a formarse. El plan de escape se gestó durante las interminables horas de insomnio, contando los agujeros en las placas del techo, 1423 en la placa sobre su cama, observando los patrones del personal, memorizando cada detalle de la rutina hospitalaria que podría ser su salvación o su condena. Su compañera de habitación, María, una mujer de 60 años con el cabello gris despeinado y ojos que nunca dejaban de moverse nerviosamente, había sido readmitida múltiples veces. Por saber demasiado sobre cómo nos vigilan, susurraba en la oscuridad. «Están en todas partes», murmuraba María, acurrucada bajo sus mantas hasta la barbilla. «En los televisores, los teléfonos, hasta en los detectores de humo. Pero los sistemas tienen fallos. Las alarmas de incendio, por ejemplo, interfieren con sus frecuencias. Durante exactamente 45 segundos, las puertas se desbloquean. Protocolo de seguridad». Isabela inicialmente había descartado a María como otra víctima genuina de la paranoia. Pero durante los simulacros de evacuación de los miércoles, observó que María tenía razón. Durante una alarma real, no un simulacro, el caos sería su aliada. El enfermero del turno de noche, Rodríguez, era predecible como un reloj suizo. Rondas cada 2 horas. 10, medianoche, 2 y 4 de la madrugada. Siempre en el mismo orden. 3 minutos exactos actualizando historiales en cada estación. A las 2 y 14 de la madrugada del tercer día, Isabela ejecutó su plan. Rodríguez acababa de pasar, lo que le daba casi 2 horas. Había escondido su abrigo bajo el colchón durante una sesión de terapia ocupacional, alegando que el embarazo le daba calor. El personal, sobrecargado y mal pagado, ni se molestó en verificar. El pasillo estaba iluminado tenuemente por las luces de emergencia. La cubierta de plástico de la alarma contra incendios estaba agrietada por años de abandono. Isabela alcanzó la palanca, su vientre abultado dificultando el movimiento, y tiró con todas sus fuerzas. La alarma aulló como una criatura herida. Las luces estroboscópicas explotaron en rojo y blanco. Las puertas se desbloquearon con una serie de clics mecánicos. El caos fue instantáneo. Pacientes tropezando hacia el pasillo, algunos llorando, otros riendo histéricamente. La mayoría simplemente confundidos y aterrorizados. «¡Fuego! ¡Fuego en la cocina!», gritó alguien, aunque no había humo. Isabela caminó con calma fingida hacia la escalera de emergencia, no hacia la salida principal donde el personal se congregaría. Descendió cuidadosamente por las escaleras de concreto frío, su centro de gravedad alterado por el embarazo haciendo cada paso peligroso. El estacionamiento subterráneo estaba helado y mal iluminado. Necesitaba un vehículo sin GPS, algo antiguo. Lo encontró en la sección de empleados, un Honda Civic del 2003 con una calcomanía de enfermera orgullosa y llaves escondidas en una caja magnética bajo el parachoques trasero. El motor arrancó al tercer intento. Media gasolina en el tanque. Suficiente. Salió lentamente, sin luces, mezclándose con el caos de los camiones de bomberos que llegaban. Una vez en la autopista, se permitió un momento de triunfo. Luego la realidad la golpeó como una bofetada. No tenía teléfono, apenas 300 euros de un fondo de emergencia que había escondido en el forro de su abrigo. Ningún plan más allá de sobrevivir. Se detuvo en un cajero automático en Girona, usando la capucha para ocultar su rostro de las cámaras. Era todo lo que podía retirar sin alertar a Ricardo. La cabaña de Elena estaba grabada en su memoria. Su amiga de la universidad, ahora artista reconocida, había comprado el refugio en los Pirineos después de su divorcio. Un que te jodan a mi ex que odiaba la naturaleza, había dicho Elena riendo durante una videollamada. Estaba en París por las fiestas, publicando fotos de croissant en Instagram. La llave de repuesto estaba bajo una piedra pintada con forma de rana. Isabela abandonó el Honda a 3 kilómetros de la cabaña, adentrándose en el bosque nevado. Cada paso era agonía.
Su espalda gritaba. Su vientre se contraía con contracciones de Braxton Hicks. «Por favor», susurró a su bebé. «Solo un poco más. Ya casi estamos a salvo». La cabaña emergió entre la nieve como algo sacado de un cuento de hadas oscuro, sin electricidad, pero con una estufa de leña y provisiones enlatadas. Isabela tardó 40 minutos en encender el fuego con sus dedos entumecidos. Cuando las llamas finalmente prendieron, casi lloró de alivio. Durante 13 días, existió en una burbuja de aislamiento. Desarrolló rutinas para mantener la cordura, despertar con el amanecer, reconstruir el fuego, derretir nieve para agua, comer lo más nutritivo que encontrara para el bebé, caminar por el claro para mantener los músculos activos. Hablaba con el bebé solo para escuchar algo humano. «Tu padre no es malvado», dijo al tercer día, revolviendo leche en polvo en café instantáneo. «Solo está roto de formas que no pude arreglar». Para el quinto día, había dejado de justificar a Ricardo. Para el séptimo, estaba furiosa. Para el 10º, estaba planificando. En el día 14, todo cambió. Isabela despertó con un sonido que nunca había escuchado en la cabaña. Motores. Múltiples motores, acercándose por el camino de tierra. Se asomó por la ventana y vio 3 SUV negros abriéndose paso entre los árboles. ¿Cómo la habían encontrado? Entonces recordó. El cajero automático. Una retirada. Una imagen de CCTV. Y Ricardo, con sus recursos infinitos, podría triangular posibles destinos. Agarró la mochila que mantenía preparada, llena de suministros esenciales. Los SUV se detuvieron a 100 metros. Hombres en ropa oscura salieron, no policías, notó. Seguridad privada. Los hombres de Ricardo. «Señora Velázquez», gritó uno. «Su esposo solo quiere hablar, no está en problemas». Isabela corrió hacia el buque bosque, que había explorado durante 2 semanas. Conocía estos senderos, sabía dónde la nieve ocultaba troncos caídos, dónde el hielo hacía las pendientes traicioneras. Detrás de ella, escuchó perros ladrando. Habían traído perros rastreadores. Las contracciones comenzaron cuando tropezó por una pendiente helada. Pero entonces sintió algo más, un chorro de líquido cálido. Su fuente se había roto. «No», gimió. «Por favor, Dios, no, no aquí, no así». Los perros la encontraron 1 hora después, cuando estaba en pleno trabajo de parto, incapaz de correr, incapaz de luchar. «Está en trabajo de parto activo», dijo uno de los hombres por radio, su voz perdiendo la calma profesional. «Hay mucha sangre». «El señor Velázquez dice que la traigan de todos modos», crepitó la radio. «Señor, está teniendo el bebé ahora mismo. Si la movemos, podríamos matarlos a ambos». Un hombre joven, no más de 25 años con acento andaluz, se arrodilló junto a Isabela. «Señora, soy médico militar retirado. He entregado bebés en lugares peores que este. Déjeme ayudarla». Isabela no tuvo más opción que confiar en él. El joven, que dijo llamarse Tomás, trabajó con eficiencia gentil, guiándola a través de cada contracción. «Ya está coronando. Un empujón más». Isabela gritó, sin importarle quién la escuchara. El bebé se deslizó en las manos de Tomás, diminuto, inmóvil y azul. «No», jadeó Isabela. «Por favor». Tomás trabajó frenéticamente, intentando RCP infantil. Después de una eternidad que duró quizás 2 minutos, se detuvo. Sus hombros se desplomaron. «Lo siento mucho», susurró. «Lo siento tanto». Isabela tomó a su hijo, perfecto e inmóvil, acunándolo contra su pecho mientras un lamento primitivo escapaba de su garganta. Pero entonces sintió otra contracción, diferente. «Hay otro», jadeó. «Eran gemelos». La cabeza de Tomás se levantó de golpe. «La ambulancia está a 5 minutos». La paramédica que saltó primero de la ambulancia era una mujer llamada Sara, de unos 40 años con manos gentiles.
Evaluó la situación rápidamente y tomó una decisión que cambiaría todo. «Todos atrás», ordenó con autoridad. «Esto es una emergencia médica». Se inclinó cerca del oído de Isabela mientras fingía revisar sus signos vitales. «El primer bebé se fue, cariño. Lo siento. Pero el segundo viene, y estos hombres no necesitan saberlo. Cuando nazca este bebé, necesito que te quedes callada. ¿Entiendes?» Isabela asintió a través de sus lágrimas, comprendiendo. Sara estaba ofreciéndole una oportunidad, un secreto, una forma de proteger al menos a un hijo del alcance de Ricardo. Sara entregó al segundo bebé, una niña sana que salió llorando, mientras creaba documentación médica para solo una muerte fetal. Envolvió a la bebé viva en mantas térmicas, metiéndola en la ambulancia mientras aparentaba hacer papeleo. «El bebé nació muerto», anunció Sara a los hombres. «Desprendimiento de placenta causado por estrés físico extremo». Tomás dio un paso adelante. «Fui médico en Afganistán. He visto cosas horribles. Pero esto... Hoy matamos a un bebé. Por dinero. ¿En qué nos convierte eso?» Sara usó la discusión como cobertura para cargar a Isabela en la ambulancia. Una vez dentro, con las puertas cerradas, trabajó rápidamente. «Escucha con atención», dijo mientras conducía. «En unos 3 minutos, pasaremos por una estación de bomberos. Tendré una emergencia repentina que requiere que me detenga. Hay un Subaru gris en la parte de atrás, llaves en el encendido. Hay una bolsa en el maletero con todo lo que necesitas. ¿Por qué me ayudas?» Los ojos de Sara se encontraron con los suyos en el espejo retrovisor. «Porque tuve una hermana, hermosa, inteligente, casada con un hombre rico que todos creían perfecto. Murió cayendo por las escaleras. Oficialmente un accidente, pero yo sabía la verdad. Se detuvieron en la estación de bomberos. Sara saltó, corriendo adentro gritando sobre un problema con el equipo. Isabela tenía 90 segundos. Envolvió al bebé, agarró la bolsa que Sara había indicado, fórmula, pañales, 2,000 euros en efectivo, un teléfono desechable. Y se escabulló por la parte de atrás. El Subaru estaba exactamente donde Sara había dicho. Isabela colocó al bebé en una caja de cartón forrada con mantas, lo mejor que pudo hacer como asiento de coche. Condujo mientras Sara emergía de la estación con 2 bomberos. En la bolsa, encontró una nota. «Conduce hacia el norte 2 horas, luego al este. Evita las autopistas de peaje. Hay un motel en terraza que acepta efectivo. Sin preguntas. La dueña me debe un favor. Dile que Sara te envió». Isabela condujo toda la noche con su hija recién nacida. Había decidido llamarla Esperanza, porque era todo lo que le quedaba. En una parada de camiones, compró tinte para el cabello. En el baño sucio, se transformó de rubia a morena mientras Esperanza dormía en su caja improvisada. El motel en terraza era exactamente como Sara había descrito. La dueña, una mujer corpulenta con ojos sabios, le dio una llave sin hacer preguntas. «Habitación 12». Al final del pasillo, Sara llamó. «Quédate el tiempo que necesites». Durante 3 días, Isabela se recuperó en esa habitación lúgubre. Sangraba abundantemente, pero gradualmente disminuyó. Esperanza lactaba bien a pesar de ser prematura. La televisión funcionaba, e Isabela miraba las noticias obsesivamente, esperando un informe sobre una mujer muerta en el parto, un bebé robado. Pero no había nada. Ricardo lo había mantenido en silencio. Al 4.º día, se sintió lo suficientemente fuerte para planear su próximo movimiento. Necesitaba ayuda real. Alguien a quien Ricardo no pudiera comprar o intimidar. Javier Morales vivía en un ático renovado en el barrio de Gracia, en Barcelona, muy lejos del apartamento estudiantil estrecho que Isabela recordaba de sus días universitarios. Se sentó en su coche durante 20 minutos, observando sus ventanas, con Esperanza durmiendo en la caja improvisada a su lado. Javier había sido su primer amor, el que se escapó cuando ella eligió la seguridad de Ricardo sobre los sueños de Javier
de unirse al CNI, el Servicio de Inteligencia Español. Ahora era el agente Morales, según había visto en las noticias ocasionalmente. Lo llamó desde el teléfono desechable que Sara había dejado. Javier Morales. Su voz era más profunda de lo que recordaba. Javi, soy Isabela. Un silencio tenso se extendió entre ellos. ¿Isabela? Dios mío, todo el mundo te está buscando. Ricardo dice que secuestraste a su hijo, que estás teniendo un brote psicótico. Necesito tu ayuda. Por favor, puedo explicarlo todo. Su viejo apodo en sus labios hizo que sus ojos ardieran con lágrimas. ¿Dónde estás? No puedo decirlo por teléfono. Esto es una locura. Podría perder mi trabajo solo hablando contigo. Javi, por favor, me conoces. Sabes que no estoy loca. Otra pausa larga. Hay un restaurante en Tarragona. Casa Miguel, salida 6 de la autopista. Puedo estar allí en 2 horas. Ven sola. Tengo al bebé. ¿El bebé de Ricardo? Mi bebé. Corrigió con firmeza. 2 horas. Casa Miguel era una cápsula del tiempo de los años 50. Javier ya estaba allí cuando Isabela llegó, sentado en un rincón mirando hacia la puerta. Se veía mayor, distinguido de una manera que hizo que su corazón doliera por tiempos más simples. Dios mío, Isa, te ves fatal, terminó ella, deslizándose en el asiento con el portabebés de Esperanza. Iba a decir diferente. Sus ojos fueron al bebé. Es hermosa. Se llama Esperanza. Javier pidió café y esperó hasta que la camarera se alejó. Cuéntamelo todo, desde el principio. Isabela le contó todo, la aventura, los documentos que Sofía había estado fotografiando, el internamiento psiquiátrico, la huida, el nacimiento. Le mostró las capturas de pantalla que había guardado en la nube antes de que confiscaran su teléfono. La expresión de Javier se oscureció con cada detalle. Cuando terminó, se recostó, pasando ambas manos por su cabello. Isabela, esto es mucho peor de lo que sabes. ¿Qué quieres decir? El fondo de Ricardo ha estado bajo investigación federal durante 2 años. Sospechamos que está lavando dinero para el cártel de los Herrera. Isabela sintió que su estómago se hundía. ¿El cártel de los Herrera? ¿Los que mataron a esos agentes del CNI el año pasado? Entre otras cosas, están en todo. Drogas, tráfico de personas, armas. El fondo de Ricardo limpia su dinero. Dios mío. Isabela sostuvo a Esperanza más fuerte. ¿Y Sofía? Sofía Herrera no es abogada. Javier sacó su teléfono, mostrándole una identificación federal. Es del CNI, encubierta. Ha estado trabajando con Ricardo durante meses, tratando de acceder a sus archivos privados. Isabela rió amargamente. Así que yo fui solo daño colateral. Mi bebé murió por una investigación federal. ¿Tu bebé? Javier miró confundido a Esperanza. Pero está aquí mismo. Gemelos, susurró Isabela. Estaba esperando gemelos. El niño no sobrevivió. Javier extendió la mano sobre la mesa, tomando la suya. Su anillo de bodas brilló bajo la luz. Isa, lo siento mucho. Ella retiró su mano. Necesito protección. Protección de testigos. Algo. Ricardo no puede saber que Esperanza sobrevivió. Puedo ayudar con eso. Podemos traerte, hacerte testigo protegida. Isabela debería haber notado la forma en que seguía revisando su teléfono. El ligero temblor en su mano izquierda. La forma en que sus ojos seguían yendo hacia la puerta. Necesito hacer una llamada, dijo Javier. Arreglar las cosas. Se levantó, se inclinó y besó su frente. El gesto fue tan inesperado, tan tierno, que Isabela se congeló. Lo siento, Isa, susurró contra su cabello. Tiene fotos de la academia, mi carrera, mi matrimonio. Todo lo que he construido. Lo siento mucho. Antes de que pudiera procesar sus palabras, la puerta del restaurante sonó. Ricardo entró, seguido por 4 hombres en trajes oscuros. Hola, querida.
dijo Ricardo suavemente, deslizándose en el asiento frente a ella. Nos has dado mucho trabajo. Ricardo extendió documentos sobre la mesa. Papeles de custodia. Orden de emergencia otorgada ayer. Eres una madre no apta que secuestró a mi hijo después de sufrir un brote psicótico. Javier estaba parado cerca de la puerta, incapaz de mirar a Isabela a los ojos. Ricardo lo miró con desprecio. El agente Morales ha sido muy útil. Es increíble lo que la gente hace para proteger sus secretos. ¿Qué secretos?, preguntó Isabela, aunque ya estaba armando el rompecabezas. Tu exnovio tuvo un periodo bastante salvaje en la academia, explicó Ricardo, claramente disfrutando. Múltiples aventuras con mujeres casadas, incluida la esposa de un ministro. Fotos, vídeos, incluso algunos correos electrónicos bastante explícitos. Material que acabaría con su carrera. Y con su matrimonio también. Imagino. La cara de Javier estaba gris. Las fotos han sido destruidas, ¿verdad? Ese era el trato. Ricardo sacó un sobre y se lo lanzó a Javier. Como prometí, todas las copias eliminadas de todos los servidores. Tienes mi palabra. Javier atrapó el sobre pero no lo abrió. Caminó junto a Isabela sin mirarla, con los hombros encorvados como un perro golpeado. En la puerta, se detuvo. Para lo que vale, dijo en voz baja. En su posición, yo correría. Ahora. La puerta sonó cuando se fue. Isabela se dio cuenta con claridad cristalina de que estaba completamente sola. Nadie vendría a salvarla. Nadie podía ayudarla. Ricardo era dueño de todos. Ahora, dijo Ricardo, señalando a sus hombres, discutamos esto razonablemente. Los hombres de Ricardo rodearon el asiento. Isabela abrazó el portabebés de Esperanza, calculando distancias a salidas que no podía alcanzar. No hay nada que discutir, dijo Isabela. Eres un monstruo, y no te llevarás a mi hija. Nuestra hija, y no me la llevo, el tribunal me otorga la custodia de emergencia debido a tu inestabilidad mental. ¿Comportamiento criminal? Veamos. Ricardo contó con sus dedos manicurados. Huir de un internamiento psiquiátrico. Eso es un delito grave. Robo de vehículos 2 veces. Poner en peligro a un niño. Oh, y presentar un certificado de defunción falso. La sangre de Isabela se congeló. ¿Qué? ¿Realmente pensaste que no investigaría? La paramédica, Sara Algo, presentó papeleo para una muerte fetal. Sin embargo, aquí está nuestra hija, muy viva. Él sabía. De alguna manera, sabía todo. Firma los papeles de custodia. Ven conmigo en silencio, y no presentaré cargos. Isabela no tuvo más remedio. 2 de los hombres de Ricardo la flanquearon mientras llevaba a Esperanza a una escala de negro. Condujeron durante 1 hora, dejando Tarragona atrás por carreteras cada vez más rurales. Isabela amamantó a Esperanza en el asiento trasero. Ricardo observando con una expresión ilegible. Se parece a ti, dijo finalmente. La nariz, la barbilla. Pero tiene los ojos de mi madre. Tu madre con quien no has hablado en 5 años. La familia es complicada. Llegaron a lo que parecía un hotel de lujo, pero en realidad era una instalación médica privada. El letrero decía Centro de Bienestar Montserrat. Una mujer con bata blanca los recibió. Señor Velázquez, señora Velázquez, estamos listos. No voy a entrar ahí, dijo Isabela. Puedes caminar, dijo Ricardo en voz baja, y ser llevada. Tu elección. Isabela miró a Esperanza, luego al edificio, luego a los hombres que los rodeaban. Estaba atrapada, pero mientras caminaban por las puertas, escuchó algo que hizo que su sangre se helara. Otro bebé llorando en algún lugar del edificio. ¿Qué tipo de instalación es esta?, preguntó al médico. Nos especializamos en trastornos posparto, respondió la mujer. El señor Velázquez ha sido muy generoso financiando nuestra investigación. La llevaron a una suite, que parecía más una habitación de hotel de lujo
que un hospital. Pero Isabela notó que las ventanas tenían barrotes invisibles, los espejos eran claramente bidireccionales y el bayomo no tenía cerradura. «Esperanza estará bien cuidada en nuestra guardería», dijo el médico, alcanzando al bebé. «No». Isabela retrocedió. «Se queda conmigo». «Me temo que eso no es posible. Estás aquí para evaluación y tratamiento». Ricardo tomó a Esperanza de los brazos de Isabela con sorprendente gentileza. «No hagas esto más difícil de lo necesario». Isabela se lanzó hacia su hija, pero dos enfermeros aparecieron de la nada, sujetándola con facilidad practicada. Una aguja se deslizó en su brazo. «Solo algo para ayudarte a relajarte», dijo el médico suavemente mientras el mundo comenzaba a desdibujarse. Lo último que vio Isabela fue a Ricardo llevándose a Esperanza, los llantos del bebé resonando por el pasillo. Isabela despertó en una habitación diferente, claramente médica, cama de hospital, equipo de monitoreo, restricciones en sus muñecas. La doctora Patricia Mendoza estaba sentada junto a ella. «Señora Velázquez, su esposo está muy preocupado por usted. Dice que has estado teniendo delirios sobre aventuras, conspiraciones». «Él está mintiendo», graznó Isabela. «Está involucrado con un cártel». «El CNI lo sabe». La doctora Mendoza tomó notas. Estos son exactamente el tipo de delirios paranoides que su esposo describió. Sufriste una pérdida traumática. Tu hijo. Es natural crear fantasías elaboradas para hacer frente a ese dolor. «No estoy delirando. Mañana comenzamos tu terapia». Sola en la piazza, habitación, Isabela podía escuchar otros sonidos a través de las paredes. Mujeres llorando, suplicando, a veces gritando. Esto no era un hospital. Era una prisión diseñada para romper a esposas inconvenientes. Durante los siguientes 3 días, Isabela se convirtió en una paciente modelo. Tomaba sus medicamentos, escondiéndolos cuando era posible. Participaba en terapia grupal con otras mujeres que habían sido igualmente inconvenientes. En la 4ª noche, hizo su movimiento. La enfermera nocturna, Teresa, siempre hacía rondas a intervalos exactos de 2 horas. Isabela había aflojado una placa del techo durante los periodos de descanso, parándose en su cama y trabajando con una cuchara de plástico. A las 2:15 de la madrugada, empujó la placa a un lado y se subió. El espacio de acceso era estrecho, polvoriento, lleno de cables y aislamiento. Isabela se movió con cuidado, siguiendo el sonido de los llantos de Esperanza. La guardería estaba a 3 habitaciones de distancia. Cayó a través de otra placa, aterrizando silenciosamente en una alfombra gruesa. 4 bebés yacían en cunas de hospital. Esperanza estaba en la segunda, despierta e inquieta. Isabela la recogió, respirando su dulce aroma a bebé. «Shh, mi amor. Mamá está aquí». Encontró una bolsa de pañales en el armario, ya empacada con suministros. Por impulso, revisó las historias clínicas de los otros bebés. Todos eran hijos de mujeres en la instalación. Todos tenían padres que habían pagado por el tratamiento de sus esposas. Quería llevárselos a todos, pero sabía que solo podía salvar a la suya. La ventana de la guardería no estaba reforzada. Isabela envolvió a la Esperanza en mantas. La puso en la bolsa de pañales con la cabeza cuidadosamente posicionada cerca de la abertura de la cremallera para respirar. Luego usó una silla para romper el vidrio. Las alarmas chillaron. Isabela trepó, cayendo 2,5 metros hasta los arbustos. Su tobillo se torció al aterrizar, pero corrió de todos modos, cojeando a través de los terrenos hacia la carretera. Alcanzó la carretera justo cuando aparecieron los faros. Isabela se paró en el camino, agitando frenéticamente. El coche se detuvo con un chirrido. La ventana bajó, revelando una cara familiar. Tomás, el joven de seguridad que había ayudado a dar a luz a Esperanza. «Señora Velázquez». «Por favor», jadeó Isabela. «Por favor, ayúdanos». Tomás miró hacia la instalación. Luego a Isabela sosteniendo la bolsa de pañales con Esperanza adentro. «Sube»,
Mientras se alejaban, Isabela preguntó, ¿por qué? ¿Por qué me ayudas? Porque lo que hicimos estuvo mal. Porque no podía dormir sabiendo que causamos la muerte de un bebé. Y porque alguien necesita detener a Ricardo Velázquez. Le entregó un teléfono. Llama a quien confíes, es hora de terminar con esto. Isabela miró el teléfono, luego a Esperanza, luego a la instalación desapareciendo detrás de ellos. Sabía exactamente a quién llamar. Llamó a Sofía Herrera. Sofía, soy Isabela Velázquez. No cuelgues. Silencio. Luego. Isabela, ¿cómo conseguiste este número? Tu tarjeta estaba en la oficina de Ricardo. Tu tarjeta real, del CNI, escondida detrás de las tarjetas de presentación falsas. La memoricé hace meses. Dios, ¿dónde estás? Acabo de escapar de una instalación donde Ricardo me tenía encerrada. Tengo a mi hija, la que él cree que murió. Necesito tu ayuda. Espera. Isabela escuchó una conversación amortiguada. Luego Sofía regresó. ¿Dónde estás exactamente? Isabela miró a Tomás. ¿Dónde estamos? Carretera Nacional 340, dirección este, a unos 30 kilómetros de Barcelona. Isabela transmitió la información. La respuesta de Sofía fue inmediata. Hay una gasolinera a 10 kilómetros adelante. Detente, estaciona cerca de la sección de camiones. Estaré allí en 30 minutos. ¿Puedo confiar en ti? Isabela, he estado encubierta durante 18 meses tratando de atrapar a tu esposo. Eres el avance que he estado esperando. Sí, puedes confiar en mí. Tomás se detuvo en la gasolinera 20 minutos después. Eran las 3:47 de la madrugada. El estacionamiento casi vacío excepto por camioneros durmiendo. Isabela alimentó a Esperanza en el asiento trasero mientras Tomás montaba guardia afuera. ¿Por qué volviste?, preguntó Isabela. Después de lo que pasó en el bosque. Tomás encendió un cigarrillo, sus manos temblando ligeramente. Nunca me fui. He estado vigilando a Ricardo, siguiendo sus movimientos. Sabía que eventualmente te encontraría. Hizo una pausa. Mi hermana fue asesinada por su esposo hace 5 años. Un tipo rico, conectado. Consiguió 18 meses por homicidio involuntario. Un sedán negro se detuvo junto a ellos. Sofía salió, pero no estaba sola. Un hombre de unos 50 años, canoso y serio, emergió del lado del pasajero. Isabela, este es el director adjunto Fernández, dijo Sofía. Ha estado dirigiendo la investigación de Velázquez. Fernández sacó sus credenciales, luego su teléfono, mostrándole un video. Era Ricardo, grabado sin su conocimiento. Los 50 millones se transfieren mañana. Después de eso, elimina a Isabela. Haz que parezca suicidio. Depresión posparto. Trágico pero creíble. Las piernas de Isabela casi cedieron. Tomás la sostuvo. Eso fue grabado ayer, explicó Sofía. Ricardo no sabe que soy federal. Todavía piensa que soy su amante que lo está ayudando a cubrir sus huellas. Se trasladaron al coche de Sofía para tener privacidad. Fernández expuso la situación con precisión clínica. El fondo de Ricardo esperaba una transferencia final de 50 millones de euros del cártel. Pero si podemos grabarlo discutiendo el complot de asesinato contra ti, combinado con los crímenes financieros, está mirando cadena perpetua, explicó Fernández. Me quieren como cebo, dijo Isabela rotundamente. Te queremos como testigo, pero sí necesitarías acercarte lo suficiente para que podamos grabarlo. Isabela miró a Esperanza durmiendo pacíficamente. Intentó matarme. Me tuvo encerrada, se llevó a mi hija. ¿Y quieren que camine de vuelta a su alcance? Con protección completa del CNI, aseguró Sofía. Estaremos escuchando cada segundo. Tomás habló. Iré con ella, como su seguridad. Ricardo sabe que deserté, pero también sabe que soy el mejor. Creerá que volví por el precio correcto. Isabela tomó su decisión. ¿Qué necesito hacer?
El plan era elegante en su simplicidad. Isabela regresaría a Ricardo voluntariamente, afirmando que había escapado de la instalación porque quería reconciliarse. Llevaría un micrófono oculto. Cuando Ricardo inevitablemente revelara sus planes, lo tendrían. Dejar a Esperanza con el equipo de Fernández fue lo más difícil que Isabela había hecho. Más difícil que huir de Ricardo. Más difícil que dar a luz sola. Pero sabía que era la única forma de garantizar la seguridad de su hija. Tomás la condujo a la Costa Brava en un coche de alquiler cuando amaneció. Isabela llevaba un micrófono tan delgado que era casi invisible, tejido en su sujetador. La casa se veía exactamente igual, como si los últimos meses no hubieran sucedido. El sistema de seguridad reconoció su rostro. La puerta se abrió con su timbre familiar. Ricardo estaba en su oficina, 3 monitores mostrando datos financieros. Levantó la vista cuando ella entró, su expresión recorriendo sorpresa, sospecha y cálculo antes de establecerse en un placer cauteloso. «Isabela, no te paraba». «Escapé», dijo simplemente. «Ese lugar era horrible, solo quiero volver a casa». Ricardo se levantó lentamente, estudiándola. «¿Cómo llegaste aquí?» «Contraté un coche. Usé la tarjeta de crédito de emergencia que no sabes que conozco». Se acercó, rodeándola como un depredador. «¿Y volviste? Después de todo, todo. ¿A dónde más iría? Eres mi esposo». Ricardo caminó hacia su escritorio, sirviéndose un whisky a pesar de la hora temprana. ¿Sabes qué día es hoy? No. La culminación de 3 años de trabajo. 50 millones de euros transfiriéndose a través de 17 cuentas en 9 países, finalmente aterrizando limpios e imposibles de rastrear en inversiones legítimas. El micrófono de Isabela estaba grabando cada palabra. «¿Qué pasa con Sofía?», preguntó. Su expresión se endureció. «¿Qué pasa con ella? ¿Sigue aquí?» Sofía fue un error. Útil, pero aún así un error. Está siendo tratada hoy, en realidad. Trágico accidente de coche camino al trabajo. Isabela mantuvo su expresión neutral. ¿Y yo? Ricardo dejó su vaso, moviéndose hacia ella con gracia depredadora. Eso depende completamente de ti. ¿Puedes ser la esposa que necesito? Silenciosa, solidaria, sin hacer preguntas. Sí. ¿Puedes olvidar lo que crees que viste? ¿Lo que crees que sabes? Sí. Estaba cerca ahora, su colonia abrumadora. Porque la alternativa es desafortunada. Psicosis posparto que lleva al suicidio. Sucede más a menudo de lo que la gente piensa. Ahí estaba. La confesión que necesitaban. Pero Ricardo no había terminado. ¿Sabes cuál fue tu mayor error? Pensar que importabas. Eras un accesorio, Isabela. Un accesorio hermoso y útil. Pero los accesorios se pueden reemplazar. La puerta principal se abrió de golpe. Los agentes del CNI inundaron la entrada, con las armas desenfundadas. La cara de Ricardo se puso blanca, luego roja de rabia cuando se dio cuenta de lo que había sucedido. «Maldita perra», gruñó, lanzándose hacia Isabela. Tomás apareció de la nada, derribando a Ricardo al suelo. La satisfacción de ver a Ricardo esposado valió cada momento de dolor. Pero mientras se lo llevaban, Ricardo se volvió con una sonrisa que heló la sangre de Isabela. ¿Crees que has ganado? No sabes ni lo que has perdido. ¿Qué significa eso?, exigió Isabela. Ricardo se rió. Pregunta por el otro bebé. El que vivió. El mundo de Isabela se tambaleó. Mi hijo murió, lo sostuve. ¿Lo hiciste? ¿O sostuviste lo que Tomás quería que vieras? Es bastante ingenioso nuestro Tomás, especialmente cuando alguien le está pagando. Isabela se volvió hacia Tomás, que se había quedado muy quieto. ¿De qué está hablando? Pero antes de que Tomás pudiera responder,
Uno de los agentes del CNI gritó: ¡Arma! Ricardo de alguna manera se había liberado. Agarró el arma de un agente. La apuntó no a Isabela, sino a Tomás. Se suponía que debías entregar a ambos bebés, dijo Ricardo. Hijo, pero te quedaste con uno para ti mismo, ¿no? Lo vendiste al mejor postor. El disparo fue ensordecedor. Pero no fue Ricardo quien disparó. Sofía estaba en la puerta, con la pistola humeante apuntada a Ricardo, que se estaba derrumbando, la sangre extendiéndose por su camisa blanca. ¡No!, gritó Isabela. ¡Lo necesitamos vivo! ¿Dónde está mi hijo? Ricardo sonrió incluso mientras su vida se escurría. Se fue, susurró, como todo lo demás que amaste. Murió luciendo satisfecho, llevándose sus secretos con él. El caos siguió a la muerte de Ricardo. Sus computadoras, desbloqueadas por su escaneo biométrico momentos antes de morir, revelaron todo. El lavado de dinero, los asesinatos, incluido el de su primera esposa Rebeca. Y lo más impactante de todo, un conjunto separado de libros para anillos de adopción en el mercado negro. Tomás, bajo interrogatorio, se rompió en cuestión de horas. Ricardo no había estado mintiendo, pero tampoco había sido completamente sincero. El primer bebé, el niño, había nacido muerto. Pero Tomás había aceptado dinero de Ricardo para convencer a Isabela de que ambos bebés habían muerto, permitiendo que Ricardo reclamara a la gemela sobreviviente para sí mismo. Cuando Isabela escapó con esperanza, la culpa de Tomás lo había llevado a ayudarla. Pero hay más, le dijo Fernández a Isabela en una sala de conferencias del edificio federal. Los registros de Ricardo muestran transacciones con un intermediario de adopción en Valencia. No para tu hijo, sino para otro bebé. Hace 3 años, la mente de Isabela daba vueltas. El bebé de Rebeca. Rebeca estaba embarazada cuando murió. El bebé sobrevivió al accidente. Fue entregado por cesárea de emergencia. Ricardo vendió al niño días después. Isabela se sintió enferma. Lo había hecho antes. El intermediario mantuvo registros. Hemos rastreado al niño, una niña, adoptada por una familia en Santander. 6 meses después de testificar en docenas de juicios que derribaron toda la operación del cártel Herrera, a Isabela se le dio una nueva identidad en protección de testigos. Eligió el nombre de Sara Molina y se mudó a un pequeño pueblo costero en Cantabria, Santander, específicamente. La panadería que abrió era modesta pero exitosa. Esperanza, ahora una niña pequeña, jugaba en el pequeño apartamento sobre la tienda. Isabela la había adoptado legalmente bajo su nueva identidad, borrando todos los rastros de Ricardo Velázquez de sus vidas. Era un martes por la mañana, cuando el destino intervino. La campana sobre la puerta sonó, y una mujer bien vestida entró con una niña pequeña, tal vez de 5 años. La niña tenía el cabello castaño y ojos verdes, que hicieron que la respiración de Isabela se detuviera. «Mamá, mira», dijo la niña, señalando un pastel de mariposa en el mostrador. «Coincide con mi marca de nacimiento». Las manos de Isabela se congelaron. La niña tenía una pequeña marca de nacimiento con forma de mariposa en el cuello. Rebeca tenía la misma marca. Se la había mostrado a Isabela una vez, riendo sobre cómo parecía una mariposa monarca. «Acabamos de mudarnos aquí desde Madrid», explicó la mujer. «Soy Carmen Gutiérrez. Esta es Lucía». «Nombre bonito», logró decir Isabela. Fue sugerido por la agencia de adopción. Dijeron que su madre biológica lo había solicitado antes de morir. A Rebeca le encantaban los lirios. Le había dicho a Isabela una vez que llamaría a una hija Lucía, por Santa Lucía, la patrona de la luz. Durante las siguientes semanas, Carmen se convirtió en una cliente habitual. Era cirujana pediátrica, soltera, dedicada a Lucía. A medida que se acercaron, Carmen confió que había estado tratando de encontrar información sobre la familia biológica de Lucía. «La adopción fue complicada», admitió Carmen un día. «La agencia fue cerrada por fraude. Todo lo que sé
es que su madre murió en un accidente de coche. Isabela tomó una decisión. Podría ayudar. Tengo algunas conexiones de mi vida pasada. Tomó meses de investigación cuidadosa, pero Isabela confirmó lo que había sospechado. Lucía era la hija de Rebeca. Cuando finalmente le dijo la verdad a Carmen, la mujer se sentó en silencio aturdido. Entonces, el padre de Lucía está muerto, ¿sí? ¿Y era un monstruo? Ya, pero tiene una hermana, Esperanza. Isabela asintió. Media hermana. Mismo padre. Carmen observó a las dos niñas jugando juntas en la esquina de la panadería, ya inseparables. Se encontraron de todos modos. Los niños tienen una forma de saber lo que los adultos complicamos. Pasaron 5 años. La panadería prosperó. Las niñas crecieron como hermanas en todo menos en el nombre. Carmen y Isabela se convirtieron en familia por elección, unidas por sus hijas y su determinación compartida de darles vidas mejores que las que sus padres biológicos podrían haber dado. En el 10º cumpleaños de Esperanza, Isabela le contó todo. Sobre su padre, su gemelo, el coraje que tomó para huir. «Me salvaste», dijo Esperanza, sabia más allá de sus años. Nos salvamos mutuamente. A los 18, ambas niñas fueron a la Facultad de Derecho. En su discurso de graduación, Esperanza dijo: «Mi madre me enseñó que la familia no se trata de sangre, se trata de elección. Que comenzar de nuevo no es fracaso, es valentía. Y que a veces la mejor venganza no es venganza en absoluto, sino vivir bien a pesar de aquellos que intentaron romperte». Isabela murió a los 78 años, rodeada de nietos que la conocían solo como la abuela que hacía los mejores croissants de chocolate en Cantabria. Su obituario no mencionó nada de Isabela Montero o Ricardo o el CNI. Simplemente decía: «Sara Molina, amada madre y abuela». Nos enseñó que cada final es un comienzo disfrazado. La panadería todavía está en pie, dirigida por Esperanza y Lucía. Sobre la puerta cuelga un letrero: «Panadería Segundas Oportunidades. Todos merecen una». Nunca rechazan a nadie que necesita ayuda para desaparecer por un tiempo. Después de todo, saben mejor que la mayoría que a veces desaparecer es el primer paso para ser encontrado. En las noches tranquilas, cuando la panadería está cerrada y las calles de Santander están vacías, Isabela a veces se sienta en el pequeño balcón sobre la tienda, mirando el mar Cantábrico. Las olas rompen contra las rocas con un ritmo eterno que le recuerda que algunas cosas perduran a pesar del dolor, la traición y la pérdida. Esperanza y Lucía, ahora mujeres jóvenes, a menudo se unen a ella en estas vigilias silenciosas. No necesitan palabras, su presencia es suficiente. Son el testimonio viviente de que el amor puede sobrevivir incluso a las circunstancias más oscuras, que la familia se forja en las decisiones diarias de cuidado y protección, no en los lazos de sangre manchados por la crueldad. La panadería se ha convertido en algo más que un negocio. Es un refugio, un lugar donde las mujeres llegan a veces con los ojos hinchados y las manos temblorosas, sosteniendo a niños pequeños y pidiendo pan que no pueden pagar. Isabela nunca cobra a estas mujeres. En cambio, les ofrece trabajo temporal, un lugar seguro en el apartamento de arriba si lo necesitan, y el número de teléfono de una abogada de familia que conoce bien. Carmen, que se mudó al edificio de al lado hace 3 años, se ha convertido en más que una amiga. Es la hermana que Isabela nunca tuvo, la confidente que comprende sin juzgar. Juntas han creado una red informal de apoyo para mujeres en situaciones desesperadas, utilizando sus recursos y conexiones para proporcionar nuevos comienzos a quienes más los necesitan. Las niñas, ahora mujeres, han heredado esta misión. Esperanza se especializó en derecho de familia, representando a mujeres en casos de violencia doméstica. Lucía siguió los pasos de Carmen en medicina, pero se centró en psiquiatría infantil, ayudando a niños traumatizados a sanar. Juntas han establecido una fundación,
discretamente financiada con parte del dinero que se recuperó de las cuentas offshore de Ricardo después de su muerte. En los archivos que el CNI encontró después de la muerte de Ricardo, había evidencia de al menos 12 mujeres más que habían sido tratadas en instalaciones similares a la que había encarcelado a Isabela. Algunas habían desaparecido por completo. Otras habían sido declaradas suicidas. Todas habían sido esposas inconvenientes de hombres poderosos. Isabela trabajó con Sofía, quien dejó el CNI después del caso Velázquez y se convirtió en investigadora privada para rastrear a estas mujeres o sus hijos. Encontraron a 7 vivas, rotas pero sobrevivientes. 3 tenían hijos que habían sido vendidos a través de las mismas redes de adopción ilegal. Fue un trabajo de años reunir a estas familias fracturadas, pero lo hicieron, una por una, tejiendo una red de supervivientes que se apoyaban mutuamente. El verdadero Tomás, atormentado por la culpa, había testificado extensamente antes de desaparecer en su propia forma de protección de testigos. Pero enviaba dinero anónimamente cada mes a una cuenta que Isabela había establecido para las víctimas de Ricardo. Nunca se comunicó directamente, pero Isabela sabía que era él. Era su forma de penitencia. Una tarde de primavera, 20 años después de esa terrible noche en el bosque nevado, Isabela recibió una carta. No tenía remitente, pero reconoció la letra. Señora Molina, no espero perdón, lo que hice es imperdonable. Pero necesita saber la verdad completa. Su hijo no sufrió. Murió en paz, en mis brazos, mientras le cantaba la nana que mi madre me cantaba. Lo enterré bajo un roble en las montañas, con una pequeña cruz de madera. Las coordenadas están incluidas si alguna vez desea visitarlo. Su hija vive porque usted luchó. Su fuerza me dio el coraje para hacer lo correcto, aunque fuera demasiado tarde para deshacer el mal que había hecho. Veo las noticias a veces, sobre la fundación, sobre las mujeres que han salvado. Su hijo no vivió, pero su memoria vive en cada vida que ustedes han tocado. No firmaré esto. No merezco tener mi nombre en la misma página que el suyo. Pero necesitaba que supiera que no todo fue mentira. Hubo un momento de gracia, incluso en esa oscuridad. Que encuentre paz. Isabela llevó a Esperanza y Lucía a las coordenadas esa misma semana. Encontraron el roble, antiguo y majestuoso, con una pequeña cruz de madera ya desgastada por el tiempo. Juntas plantaron lirios blancos alrededor del árbol, flores que florecerían cada primavera en memoria de un niño que nunca tuvo la oportunidad de crecer. Habría sido un buen hermano, dijo Esperanza, tomando la mano de Isabela. El mejor, agregó Lucía tomando la otra mano. Permanecieron allí hasta que el sol se puso. 3 mujeres unidas por una historia de pérdida y supervivencia, de secretos y verdades, de finales que se convirtieron en comienzos. Cuando regresaron a Santander, la panadería estaba llena de clientes habituales. El aroma del pan recién horneado llenaba el aire, mezclándose con el sonido de risas y conversación. Una mujer joven entró, sosteniendo la mano de una niña pequeña, sus ojos mostrando esa mirada particular que Isabela había aprendido a reconocer. El aspecto de alguien huyendo, buscando refugio. Isabela se acercó a ella con una sonrisa cálida y una taza de chocolate caliente para la niña. «¡Bienvenida!», dijo simplemente. «Está a salvo aquí». La mujer comenzó a llorar, las lágrimas cayendo silenciosamente por sus mejillas. Isabela la guió hacia la trastienda, donde había un sofá cómodo y juguetes para niños. No hizo preguntas. Vendría el tiempo para historias. Por ahora, la seguridad era suficiente. Esa noche, mientras Isabela cerraba la panadería, vio su reflejo en la ventana. Ya no era la joven esposa aterrorizada que había huido a través de la nieve hace tantos años. Las líneas alrededor de sus ojos contaban historias de dolor pero también de alegría. Su cabello, ahora plateado, enmarcaba un rostro que había aprendido a sonreír genuinamente de nuevo. Esperanza y Lucía aparecieron detrás de ella tallada en el reflejo. Sus rostros jóvenes,
y llenos de propósito. La fundación acababa de recibir una donación anónima sustancial, suficiente para abrir 3 refugios más en diferentes ciudades. El trabajo continuaría, expandiéndose, salvando más vidas. ¿Mamá? Esperanza usó el título que había elegido años atrás, no por sangre, sino por amor. La mujer de hoy, ¿necesitará documentos nuevos? Isabela asintió. Llamaré a nuestro contacto por la mañana. Y necesitará trabajo, agregó Lucía. Puedo hablar con Carmen sobre una posición en el hospital. Así continuaba, día tras día, salvación tras devote y salvación. La panadería Segundas Oportunidades se había convertido en más que un nombre. Era una promesa de que no importa cuán oscura sea la noche, no importa cuán desesperada parezca la situación, siempre hay esperanza para un nuevo amanecer. Los fantasmas del pasado nunca desaparecieron por completo. A veces, Isabela despertaba en la noche, su corazón acelerado, convencida de que podía escuchar a Ricardo en la puerta. Pero luego recordaba, él estaba muerto. Y ella estaba viva. Ella había ganado no a través de la venganza, sino a través de la supervivencia, a través del amor, a través de la construcción de algo hermoso, a partir de las cenizas de la destrucción. En su 75º cumpleaños, rodeada de las personas que había salvado, y que la habían salvado a su vez, Isabela hizo un brindis. Por las segundas oportunidades, dijo, levantando su copa. Por los finales que se convierten en comienzos. Por las familias que elegimos. Por las mujeres que se niegan a ser silenciadas. Y por mis hijas. Todas ellas, que me enseñaron que el amor es más fuerte que el miedo. El aplauso llenó la pequeña panadería, derramándose en las calles de Santander. En algún lugar en las montañas, el viento soplaba a través de las hojas de un viejo roble, y los lirios blancos se mecían suavemente, guardando sus secretos eternos. La historia de Isabela Montero había terminado el día que huyó a través de la nieve. Pero la historia de Sara Molina, la panadera que salvó vidas una barra de pan a la vez, esa historia continuaría mientras hubiera mujeres que necesitaran refugio, niños que necesitaran protección, y segundas oportunidades esperando ser tomadas. Y en la ventana de la panadería, discretamente colocado entre anuncios de pan fresco y pasteles especiales, había un pequeño letrero que solo aquellos que necesitaban verlo realmente notarían. A veces, desaparecer es el primer paso para encontrarte a ti misma. Era más que un letrero. Era un faro, una señal, una promesa de que en este pequeño rincón del mundo, los finales podrían transformarse en comienzos, el dolor en propósito y las víctimas en supervivientes. La panadería cerró esa noche como todas las noches, pero la luz en el apartamento de arriba permaneció encendida. Siempre había alguien despierto, por si acaso, por si alguien necesitaba refugio en la oscuridad, por si otra mujer necesitaba desaparecer para poder finalmente, verdaderamente, vivir.